Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos al canal Astrología para Entender. Soy Christoph Willemsen, astrólogo psicólogo, y hoy he cambiado de localización. Me he puesto, no es muy buena posición para la cámara, pero me he puesto al sol, entonces se me hacen los ojos pequeñitos y no se me ve, pero lo quería hacer aquí porque estamos llegando al final del invierno aquí en el hemisferio norte. Todavía hace fresquito, pero quería aprovechar este sol para hacer un vídeo un poco diferente hoy. Un vídeo que no va tanto sobre el clima astral, no habla de la carta, aunque sí está relacionado. Un vídeo sí que está relacionado, muy relacionado con el tema Piscis, que Piscis siempre es un poco diferente. O sea, Piscis es otra dimensión. Entonces quería inaugurar una sección que he llamado El Foco, que es desde la perspectiva de la astropsicología, pues poner el foco del sol, el foco de la luz, el flexo de la luz, el foco de la conciencia sobre algunos temas. Y son temas bien piscianos los que quiero tocar hoy, y que tienen mucho sentido porque mañana hay una triple conjunción exacta en Piscis de Mercurio, el Sol y Saturno. Una triple conjunción se le llama también Kazimi. Kazimi viene del árabe, quiere decir en el centro del Sol, en el corazón del Sol. Y es interesante porque ese momento, el momento de antes y el momento después de la conjunción, tanto Mercurio como el Sol están, como se les llama tradicionalmente, combustos. Entonces desaparecen un poco esas funciones, no son muy claras porque quedan cegadas por el Sol. Pero cuando están en el centro, cuando se encuentran y están justo en el centro del Sol, se iluminan las propiedades las características de ambos planetas. Entonces, como que se manifiesta lo mejor de Mercurio y lo mejor de Saturno, iluminado por la conciencia del Sol. Y es un momento interesante. Y me ha dado por hacer este vídeo de una temática muy, muy pisciana, una temática que está como muy de moda desde hace mucho tiempo, y en redes constantemente se ven como fórmulas mágicas y gente hablando sobre el tema de la visualización, sobre el tema de la manifestación, sobre todo relacionado con el tema de la abundancia, ¿no? O sea, también es un tema que está como muy de moda, lo cual es normal porque vivimos en un mundo de tres dimensiones, vivimos en un mundo material, y a todos de alguna manera nos aprieta lo que en psicología se llama la pirámide de Maslow, que es la pirámide de la supervivencia. O sea, primero hemos de tener nuestro alimento cubierto, después nuestro techo, y a partir de ahí, una vez tenemos alimento y techo, alimento y refugio, podemos desarrollarnos por decisión propia, por voluntad propia. Es muy difícil que podamos tener esa libertad si no tenemos el alimento asegurado y si no tenemos un refugio donde poder descansar. ¿Por qué? Porque ahí de alguna manera se ponen en marcha unos instintos de supervivencia que priman sobre lo demás, ¿no? O sea, lo primero es sobrevivir. Una vez tenemos esa supervivencia cubierta, y esa supervivencia cubierta no quiere decir, no está en esa lógica de querer un techo mejor y querer una comida mejor o querer más comida. No, o sea, que en parte voy a hablar de esto, ¿no? O sea, porque hay mucha confusión alrededor del tema de la abundancia. Y precisamente Urano en Tauro, que Tauro está muy relacionado con la abundancia, está muy relacionado con lo material,
ese Urano en Tauro y que se aproxima a la gran conjunción de Júpiter-Urano en el grado 21 de Tauro, precisamente nos está pidiendo ese cambio, está pidiendo cambiar nuestra manera de relacionarnos con la abundancia. Bueno, el tema de la visualización y de la manifestación. Muy interesante en esta temporada porque Piscis tiene mucho que ver con los sueños y tiene mucho que ver con la visualización. Entonces, es una época muy buena para la meditación y para visualizar el mundo que queremos, para visualizar la vida que queremos, que después cuando entramos en Aries todo eso se pone mucho más en marcha. Entonces Piscis es una época muy buena para soñar, con la característica de que durante 3 años, que ya ha pasado uno, 2 años más, tenemos a Saturno en Piscis, y Saturno es el constructor, es la realidad. Entonces tenemos esa oportunidad, durante estos 2 años, una gran oportunidad de materializar, de manifestar aquello que visualizamos. Pero quería hablaros sobre el tema de la visualización. En ese contexto especial, ¿no? Esa cosa que está tan de moda de crea tu realidad, que es además esa combinación entre Neptuno, que está en Piscis, que es crea tu realidad desde la visualización, y de Saturno en Piscis, que es crea tu realidad desde el trabajo, la acción directa, la materialización, la construcción, ¿no? O sea, desde ambos planos. Y vamos a intentar unir esos diferentes planos, ¿no? Y ahí sí que me voy a referir a lo que es la carta natal, y la carta natal de cada uno. O sea, cada uno tiene que mirarlo en la suya propia. O sea, el tema de la abundancia y de la manifestación está ligado a toda la carta. O sea, depende de tantos factores, y ahora entraremos un poquito, ¿no? O sea, porque muchas veces me preguntan ¿cómo está el tema de la abundancia? ¿Cómo está el tema del dinero? Míralo en la carta, ¿no? Entonces podemos mirar la carta progresada y tal. Cuando empezamos a tirar del hilo, está en toda la carta. Está en toda la carta, en gran parte, porque está ligado al yo, a la construcción de la identidad, al sentimiento de merecimiento, y hago estos gestos porque el yo me refiero a la casa 1. Entonces, en función de cómo se relacionan la casa 1, la casa 7, el yo y el otro, esto ya dice mucho, ¿no? De cómo nos vivimos. La casa 5 es la construcción de la identidad, del ego. Es qué quiero hacer yo para mostrarme al mundo. Y la casa 11, que es la casa opuesta a la casa 5, es cómo me responde al mundo, a cómo yo me muestro. ¿Y por qué es importante esa relación casa 1, casa 7? Porque una persona con muchos planetas en casa 7, por ejemplo, tiene una cierta tendencia a proyectar esas funciones planetarias en el otro. Y todos tenemos que apropiarnos de nuestras propias funciones. Mientras las proyectemos en el otro, no nos estamos viviendo desde el yo. Y la relación casa 5, casa 11 es muy interesante, y después entraré en casa 2, casa 8 también. Casa 5, casa 11 es muy interesante con el tema de la abundancia, porque vamos a ver una imagen, ¿no? De la casa 5 es cuando estamos creciendo, y la casa 4 estamos en un hogar, en un clan familiar, en un ambiente de crianza, y en la casa 5 empezamos a mostrarnos. Y es esa idea de un bebé, un niño pequeño, que consigue, por ejemplo, arrugar un papel, y para él es una hazaña,
porque es la primera vez que arruga un papel, que hace una bola. Y va al adulto, al padre, la madre, al tío, a quien sea, pero va al adulto y le enseña ese papel arrugado, esa pelotita. La casa 11 es la respuesta que tiene esa demostración de ¿has visto lo que he conseguido? ¿Has visto qué grande soy? Tengo una pelotita arrugada. Y en función de la respuesta del adulto, que sería casa 11, el adulto puede ser consciente de que eso sea una hazaña para el niño. Le dice, oh, pero ¿qué has conseguido? Muy bien, no sé qué pelota más chula has hecho ahí. O, desde nuestro mundo adulto, pues muchas veces ni siquiera hay una mirada, o no hay nadie para mirar, o la mirada es de indiferencia, o el niño no tiene la respuesta esperada, de decir, de reconocimiento. La casa 11 tiene mucho que ver con el reconocimiento del otro. Entonces, claro, el niño va con la pelotita de papel y en función de la respuesta del adulto, el niño se queda como, uy, pues no, pues parece que esto no vale la pena. Y el adulto para un niño son dioses, son gigantes, que él depende de ellos. O sea, el niño no tiene la visión crítica de este adulto está amargado y ha pasado de mi cara. No, o sea, para el niño la mirada del adulto es como la mirada de un dios. Entonces, ese niño dice, pues no será para tanto esa pelotita. Pum, y queda marcado esto en la casa 5, queda marcado en su construcción de la identidad, su construcción del ego, de que aquello que tú puedas aportar no importa demasiado, no es muy... Y eso va dejando pequeñas marcas, ¿no? Que en el fondo no tienes o sea, que esto que has hecho no tiene mucho valor, o cuando no ha habido una mirada, bueno, pues un vacío, ¿no? Hay un vacío ahí. Entonces, en función de la respuesta que hay en la casa 11, ante la demostración en la casa 5, vamos construyendo, y casi todos tenemos heridas de merecimiento, vamos construyendo el sentido de merecimiento. O sea, yo hago algo, o yo muestro algo al mundo, yo quiero aportar algo al mundo, y merezco premio. O no merezco premio. Premio pueden ser muchas cosas. O sea, premio puede ser una mirada, puede ser premio en metálico, o sea, porque tiene mucho que ver después con nuestra capacidad de generar nuestra propia abundancia. ¿Nos sentimos merecedores o no de recibir algún tipo de recompensa, reconocimiento, premio? Ahí entran en juego otros planetas, entran en juego otras casas. Ahora, por ejemplo, estoy pensando en Plutón. Plutón, que tiene mucho que ver con la sombra, tiene mucho que ver con esa vocecilla de fondo que obviamente todos pensamos que merecemos una buena vida, pero Plutón, de una manera muy como susurro, que casi no lo identificamos con nosotros, no lo sentimos como una parte nuestra, nos dice, ¿qué te vas a merecer tú una vida buena? Tú no mereces esto, tú no mereces lo otro. Y es ese mensaje desde la sombra, que hasta que no realmente nos encaramos al origen, donde se generó ese mensaje, porque esos son mensajes aprendidos, hasta que no nos encaramos a la génesis de esos mensajes y los sanamos en nosotros mismos y nos damos de alguna manera esa respuesta de casa 11, nos la damos a nosotros mismos conscientemente, aunque no supieron dárnosla en su momento, sin culpabilizar a nadie. O sea, todo el mundo forma parte de una cadena enorme, ¿no? Y todo el mundo tiene sus mochilas y sus historias, sin culpabilizar a nadie, pero hay que aprender
de alguna manera a darse el amor que no nos supieron dar, a darnos la mirada que no nos supieron dar, y al mismo tiempo hay que aprender al revés también, a dar el amor que no supieron recibir en su momento. Entonces eso es un aprendizaje, ¿no? de darnos a nosotros mismos ese propio merecimiento, en su justa medida, por supuesto, ¿no? Y ahí entra Saturno, o sea, ya has hecho los deberes, ya te lo has trabajado esto. Entonces al final acaba entrando toda la carta. Por ejemplo, la casa que normalmente se asocia a la abundancia, que es la casa 2, que es la casa de los recursos, pero no solo de los recursos, y eso es muy interesante, porque si tuviéramos siempre los recursos de la casa 2, que bien, no habría ningún problema, pero es que muchas veces no los tenemos los recursos. Entonces la casa 2, ¿qué es? Son los recursos y las necesidades, aquello que necesitamos pero no tenemos. Lo curioso es que muchas veces a lo largo de los años, a lo largo de la vida, acabamos desarrollando los recursos en función de aquello que necesitamos. Y las necesidades de cada uno son muy diferentes, o sea, a veces son necesidades materiales, pero a veces son necesidades espirituales, creativas, una necesidad de belleza, necesidad de armonía, depende del signo que tengamos en la casa 2, necesidad de libertad, necesidad de estructura, o sea, todo depende del signo que tengamos en la casa 2. Pero la casa 2 son nuestras necesidades y con el tiempo acabamos generando, porque necesitamos eso, acabamos generando un recurso personal muy grande en eso precisamente. Que esa es una función muy saturnina, ¿no? Que donde hay dificultad al principio se acaba desarrollando maestría a lo largo de los años. Hay un aprendizaje porque precisamente hay dificultad. Esa es la casa 2 y la casa 8 son los recursos y las necesidades de los demás. Entonces es parecido a la casa 1-7 en el sentido de que si yo tengo mucha energía puesta en la casa 8, pues tengo mucha energía puesta en las necesidades de los que me rodean, pero ya estoy teniendo en cuenta mis propias necesidades para poder desarrollar mis propios recursos, o los recursos que desarrollo es para satisfacer las necesidades de los demás. Entonces, así podemos seguir tirando del hilo, la casa 6-12, de hecho todos los planetas, o sea, está Venus, regente de Tauro, de Libra, o sea, todos los planetas y todas las casas estarían implicadas en esa construcción que nos pone en relación con lo material y con el sentido de abundancia, y que nace sobre todo desde la génesis de nuestro sentido de individualidad y nuestro sentido de merecimiento, de reconocimiento. Eso es algo a sanar, igual que la casa 1-7, la casa 2-8, la casa 5-11 son casas a sanar para poder relacionarnos mejor con lo material, con nuestro 3D y con eso que todo el mundo persigue, que es la abundancia. En esto también voy a entrar un poco con esto de la abundancia, ¿no? La visualización, vuelvo otra vez a lo de Piscis, la visualización y la manifestación. Es muy buena temporada para visualizar. Y yo no voy además en general, las personas que han hecho la carta conmigo y que me conocen, me consideran un astrólogo muy terrenal. Además de que soy de signo Capricornio, pues me consideran un astrólogo muy terrenal. O sea, hay
hay muchos tipos de astrología, ¿no? Y desde la astrología psicológica también, pues hay quien es más acuariano, hay quien es más pisciano, y pues yo soy bastante terrenal en ese sentido, e incluso subterrenal, o sea, un poco plutoniano a veces, ¿no? Desde la visión psicológica. Pero esta temporada Piscis pues me lleva a tocar algunos temas, y eso está relacionado con un vídeo que hice hace tiempo, que pondré el enlace al final, que es la astrología como acercamiento al misterio. El misterio, que es ese tema tan pisciano, pues también tiene que ver con el tema de la visualización. O sea, ¿qué relación hay entre la visualización y la manifestación en la realidad? ¿Hay una relación? Mi experiencia dice que sí, totalmente. La hay. Por otro lado, no quiero entrar en fórmulas mágicas como El Secreto, no quiero entrar en fórmulas mágicas. Ya os digo, hay un estudio constante de la carta, de toda la dinámica de la carta, que nos puede acercar a ese misterio y nos puede... El misterio nunca se puede tener, o sea, no se puede tener, no se puede vender humo, no se puede tener... vender la idea de yo tengo la fórmula mágica. O sea, no quiero ser un vendedor de crecepelos en ese sentido. En el sentido del Secreto, ¿no? Por ejemplo, que vendió millones de libros y tal. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Y donde hay necesidad, pues siempre hay alguien que encuentra su nicho de mercado, ¿no? Que encuentra su... pero eso aparte, para mí sí, porque he tenido vivencias muy directas, para mí sí hay una relación entre la visualización y la manifestación. Pero, de alguna manera, intuyo, por lo que me ha ido sucediendo a lo largo de la vida, intuyo que no es sencilla esa relación. ¿Y por qué no es sencilla? Porque no es yo visualizo, deseo, visualizo, se manifiesta. De alguna manera yo creo que no funciona así. O sea, primero hay que sanar la relación con la abundancia, y hay que sanar la idea que tenemos de abundancia. Esa sensación de merecimiento, y después la relación que tenemos con el deseo, en el sentido de que en mi experiencia la visualización tiene unos efectos muy poderosos cuando visualizamos de manera clara, o sea, identificamos nuestros deseos, los analizamos de alguna manera, o sea, los purificamos, o sea, porque hay que tener cuidado con lo que se desea, y más en temporada Piscis, y con Saturno por ahí. Os lo digo, tened cuidado con lo que visualicéis, tened cuidado con lo que deseáis, cuidad las palabras también. O sea, hay que hacer como una identificación de nuestros deseos, una purificación de ese deseo, se visualiza, y para mí lo más importante después es deja de desearlo. Deja de desearlo. O sea, olvídate. Haz. Saturno. O sea, trabaja hacia aquello que quieres. Trabaja con todo tu deseo puesto en esto, pero deja de estar enfocado en a ver por dónde me va a caer. No. Primera y principal, porque es que el universo, que en mi experiencia sí responde desde el misterio. O sea, yo no voy a explicar por qué, cómo y no, porque eso forma parte del misterio y yo no lo sé, pero mi experiencia sí responde. Lo que pasa es que el universo responde sabiendo cómo responde, no como nosotros esperamos que responda. Entonces hay que estar, cuando visualizamos y proyectamos, hay que estar abierto
a que el universo responda a su manera, porque sabe más que nosotros, sabe más lo que nos hace falta. Eso es lo primero, que después de visualizar hay que soltar la idea concreta de premio, porque premio pueden ser muchísimas cosas. Y después hay unas condiciones que entro en otro tema pisciano, que desde hace algún tiempo sigo a un canalizador que se llama Dari Lanka, de Estados Unidos, que lleva como 35 años canalizando un ser que se llama Bashar, y me impactó mucho este hombre, me impactó mucho, entonces lo sigo, aunque, repito, soy muy terrenal, pues me parece interesante lo que cuentan. Entonces, Dari Lanka, Bashar, a través de Dari Lanka, da como 3 consejos muy interesantes. Y es, primero, enfócate en lo que tienes y no en lo que no tienes. Y agradece profundamente lo que tienes en vez de enfocarte en lo que no tienes. Esto ya me parece bastante interesante, porque normalmente cuando deseamos desde aquello que no tenemos. Y esto ya como que al universo le chirría. Porque volvemos a lo del merecimiento de la casa 11, o sea, hay una herida de merecimiento cuando estamos enfocados en aquello que no tenemos. Entonces agradece lo que tienes. Yo me he puesto aquí al sol y agradezco infinitamente ese sol, aunque haga un poco de frío, o sea, este sol de Piscis, quería aprovecharlo. Es abundancia, esto es abundancia. Tener tiempo para hacer un vídeo, esto es abundancia. Tener tiempo para respirar, para hacer una pequeña meditación, para mirar unos pájaros, para mirar unas flores, para estar en la naturaleza, eso es abundancia. Además una abundancia muy taurina, porque eso es Tauro. Entonces, enfoquémonos en lo que tenemos y agradezcamos lo que tenemos. Y después de agradecer infinitamente lo que tenemos, demos permiso a que suceda lo que tenga que suceder. O sea, dejemos que la vida sea, en vez de querer que sea a nuestra manera. Y por eso es importante soltar nuestra visualización después de hacerla. Es importante saber qué visualizamos y por qué lo visualizamos, sí, pero es importante soltarlo porque hay que permitir que las cosas sucedan como tengan que suceder y cuando tengan que suceder. Y después volver al mundo de Saturno, que jugamos con las normas de Saturno, y construir las cosas paso detrás de paso, o sea, un paso detrás de otro, y con nuestra lógica 3D, y agradecer esto, agradecer también esta realidad saturnina. Saturno no solo es dificultad y es límite, Saturno también es condición de posibilidad. Entonces es un terreno de juego. Entonces aprendamos a jugar con las normas de Saturno para poder manifestar aquello que visualizamos. Para aprender a jugar las normas de Saturno, pues un poco hay que aprender a agradecer a Saturno, que siempre lo vemos como en la antigüedad el gran maléfico, ¿no? O sea, el límite, la dificultad, y que sí, Saturno nos pone dificultad, pero ¿por qué nos pone dificultad? Porque nos negamos a jugar, porque estamos en la fantasía pisciana, porque nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, y Saturno nos recuerda que no, que tienes que pasar por esto. Entonces decimos, qué malo Saturno. No, o sea, pasemos por esto y agradezcamos esto. Y a través de Saturno nos pondremos en contacto con el mundo pisciano. Bueno, es un poco la reflexión que quería hacer, que mezcla psicología con astrología, el tema del merecimiento. O sea,
todos merecemos una buena vida, es obvio que todos merecemos, pero, pero hay que ir a las raíces de qué es lo que no, cuál es el mensaje que nos enviamos, que hemos aprendido, que no es nuestro, cuál es el mensaje que nos enviamos que de alguna manera nos bloquea ante la vida, nos bloquea ante el agradecimiento, estamos en el resentimiento, estamos en el pasado, es lícito, pero es una elección, Entonces, bueno, es un poco la reflexión, el foco, el astrofoco que quería poner hoy, en un vídeo un poco diferente, un poco más cristiano, y supongo que con el tiempo iré haciendo algún foco más. Gracias, si os ha gustado, poned un me gusta, os suscribís al canal, que ayuda mucho. Hasta luego.